6:47 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Vamos a darle la bienvenida a Juan Barreto, secretario general del partido Redes, colega periodista, además profesor también de comunicación social. ¿Cómo está? Buenos días, hermano. bienvenido. Buenos días. Hay algunos temas sobre los cuales, queremos pulsar y conocer la opinión de usted del partido Redes, que integran el Gran Polo Patriótico. Ayer hubo unas declaraciones de Héctor Rodríguez como vocero del partido de gobierno, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entre otras cosas, señalaba, y lo reseña prácticamente toda la prensa nacional, decía que no es una prioridad para el Partido Socialista Unido de Venezuela las elecciones, que ellos tienen otras prioridades, pero la elección no es en este momento una prioridad para el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cuál es su opinión respecto de esto? Bueno, sin ánimo de polemizar con el señor Rodríguez, quien tiene muy buena cobertura de prensa, para nosotros son prioridad las luchas del pueblo y sus derechos. Y las elecciones son producto de luchas, de muertes, persecuciones, de personas que han dejado la vida por ese derecho. Y nosotros creemos que ese derecho tiene que ser honrado. Ese es un derecho que está garantizado por la Constitución, por las leyes de la República, por sus instituciones. Y estoy seguro que este año van a haber elecciones, que el Consejo Electoral, no tengo dudas, va a honrar su palabra y que este año se llevarán a cabo las elecciones regionales de gobernadores. No hay ninguna excusa, no hay ninguna razón para que sean suspendidas y en el momento en que esas elecciones se llevan a cabo, por supuesto que serán nuestra prioridad porque serán el elemento que marcará la coyuntura. Mientras tanto, nosotros seguiremos acompañando la lucha de los trabajadores petroleros, de los trabajadores eléctricos, la lucha de los muchachos del Metro de Caracas por el derecho a participar en unas elecciones y los quieren votar por eso, el derecho que tienen los cooperativistas, las comunas, de tener más poder y más capacidad de intervención política en los asuntos del Estado y del país. Y el tema de la legalización de los partidos, porque ustedes en su organización Redes han sido además frontales en decir que no están de acuerdo con las condiciones que ha fijado el máximo tribunal de la República y el Consejo Nacional Electoral para la legalización de partidos. Incluso uno de los partidos que también como ustedes integran el Gran Polo Patriótico, el Partido Comunista, ha ido más allá. Consideran que se violan derechos a la participación e incluso aseguran que podrían estarse ilegalizando partidos del Gran Polo Patriótico con esta medida. Sí, nosotros hemos sido también muy contundentes y acompañamos la crítica que hace el Partido Comunista. Nosotros creemos que este dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, que ha sido acogido sin ninguna crítica por el Consejo Nacional Electoral, viola el espíritu y propósito de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es regresivo, que en vez de ampliar la participación la reduce y promueve el bipartidismo y la polarización. No permite que organizaciones políticas, por el hecho de ser pequeñas, existan y no entienden que lo que hace a una organización política es su proyecto y su ideología y no el número de gente que tengan. Si así fuera en el pasado, la Liga Socialista, donde viene el presidente Nicolás Maduro, no hubiera podido existir y David Nieves no hubiera salido diputado porque era una minoría. De modo pues que no alcanzaban el 10% en dos estados. No alcanzábamos el 1%. En la elección que sacamos a David Nieves, porque yo también fui de la Liga Socialista, nosotros sacamos el 0.3% de la votación y con eso sacamos un diputado que estaba preso, por cierto, y lo sacamos como diputado. Ahora, fíjese que dentro de todo esto, por ejemplo, está también allí latente, profesor Barreto, todo lo que tiene que ver con el diálogo. El presidente Nicolás Maduro dijo en su programa dominical este fin de semana que Jorge Rodríguez se ha estado reuniendo con algunos factores de la mesa de la Unidad Democrática de oposición para retomar no solo el diálogo, sino el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional. Esto ha sido desmentido por representantes de oposición. De hecho, acusan al presidente Nicolás Maduro de querer sembrar cizaña con estas declaraciones a lo interno de la oposición venezolana. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen del diálogo? ¿Diálogo es necesario o diálogo para qué? Mira, en primer lugar que ese no es el debate fundamental de la gente en la calle, ¿sabes? Pareciera que los políticos están en una burbuja discutiendo cosas, dime, direte, tú eres mentiroso, eso es mentira que tú me llamaste, yo no te llamé, me embarcaste, yo no te embarqué, cuando el problema fundamental es la inflación que se tragó el salario y pulverizó la moneda. Yo creo que sobre eso es que habría que dialogar.
no sobre los intereses de los factores en pugna y de los dos gran bloques que han polarizado la política en Venezuela. Ojalá esas mesas de diálogo, que son muy buenas, nosotros no las negamos, se ampliaran a todos los sectores de la sociedad que tuvieran algo que decir sobre, por ejemplo, la inflación, que tuvieran algo que decir, por ejemplo, sobre la seguridad, que tuvieran algo que decir, por ejemplo, sobre la política monetaria y la política cambiaria. Bueno, allí nosotros nos anotamos, los obreros petroleros del movimiento 1 de octubre, han planteado incluso en este mismo canal medidas políticas para recuperar a PDVSA, para relanzarla, para acabar la corrupción allí y para conseguir divisas para el país. Vamos a hacer una mesa sobre la política petrolera, por ejemplo, donde participe la oposición, donde participe el gobierno, pero donde participen los trabajadores y otros factores. En esa mesa nosotros sí nos anotamos. ¿Usted quisiera participar en estas mesas de diálogo que posiblemente se puedan retomar con la mediación del Vaticano y de la UNASUR? Pero es que así ¿O se siente representado con los que están allí? Es que así como está, yo de verdad que no le encuentro el queso a la tostada. Así como está, yo veo que son como dos factores que están discutiendo sobre la base de sus visiones de país, de mundo, sobre la base de sus intereses, sobre la base de cómo quedan en el juego político, mientras que la sociedad marcha por su cuenta. El debate de fondo, como te digo, insisto, sobre los graves problemas del país, el problema de la inflación, el problema del deterioro del salario, el problema de la moneda, el problema de la deuda externa. Este año tenemos que cancelar 17.000 millones de dólares que no sé de dónde lo va a sacar el fisco. En fin, esos grandes temas no se están debatiendo, no hay un escenario para ese debate. Si la oposición y el gobierno, que son dos factores importantes, quieren debatir eso, por supuesto que debería ser en un escenario donde quepan otros factores, como por ejemplo los trabajadores, como por ejemplo los campesinos, los demás partidos, tanto de la oposición como el gobierno, las iglesias, en fin, hay distintos actores en la sociedad venezolana que están exigiendo diálogo más allá del diálogo de cúpula de dos partidos. Ahora, hablando de algunos problemas coyunturales y quizás no tan coyunturales, estuve revisando y desde el año 2015 aproximadamente, usted, en nombre del partido Redes y otros integrantes del Gran Polo Patriótico, ha venido denunciando lo que usted ha denominado una crisis de corrupción en altas esferas de la empresa estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela. Incluso en ese momento, cuando empezaron a surgir estas denuncias, 2015, el año 2016, usted fue incluso llegado a acusar de traidor a la patria, de intereses de la llamada revolución, etcétera, etcétera. Recientemente, el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, reconoció que era necesario un sacudón a lo interno de Petróleos de Venezuela. Además, se lo pidieron varios de los trabajadores. ¿Cree que tuvo algo que ver o incidieron en algo las denuncias que usted realizó? Sí, y no solamente las que yo realicé, muy humildemente, de la mano de los trabajadores del movimiento 1 de octubre, de Giró, de Párica, de Johnny Jiménez, de Víctor, de los compañeros de Anzoátegui, de los compañeros de Monaga, de los tercerizados de Monaga, que nadie los toma en cuenta, de los compañeros del Zulia, en fin. Esas denuncias han traído como consecuencia persecución al interior de la industria, que voten a trabajadores nuestros porque tienen una posición firme, que se nos acuse de traidores. Bueno, afortunadamente el presidente tuvo la sensibilidad de escuchar esas críticas y pareciera que no éramos tan traidores, sino que lo que teníamos era una legítima preocupación. Yo no me alegro tanto de haber tenido la razón, sino que el presidente ahora la tenga. Ahora, nosotros vamos a continuar analizando este tema al regreso de la pausa, pero sí me gustaría saber, de acuerdo a lo que ha investigado Juan Barreto sobre el caso de presuntos hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela, ¿hasta dónde alcanzan o qué tan alto en las esferas de poder han alcanzado estos casos de corrupción de... 7:01 de vuelta con mucho más de Primera Página. Juan Barreto, secretario general del partido Redes, integrante del Gran Polo Patriótico, continúa con nosotros sobre el tema de PDVSA y los presuntos casos de corrupción. ¿Qué tan alto en las esferas de poder podrían alcanzar estos hechos? Mira, nosotros lo que hemos planteado es que la reestructuración tiene que ir acompañada de una auditoría obrera. Son los trabajadores los que saben lo que está pasando en la industria. Los gerentes son, de alguna manera, y me perdonan, como Samuro cuidando carne. Por lo menos son cómplices pasivos de lo que ha venido pasando. Me van a decir los gerentes que ellos no sabían
lo que estaba pasando. Entonces van a ser los propios gerentes que ya estaban en la industria, que sabían lo que estaba pasando y que por lo menos son cómplices por omisión, los que van a llevar a cabo la reestructuración, cuando los que han denunciado los actos de corrupción son los trabajadores. ¿Lo sabía el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez? ¿Lo sabía el ministro? ¿Lo sabía el presidente ojalá Nicolás ellos vinieran Maduro? acá y pudieran decirte si lo sabían o no lo sabían. Pero a mí me parece imperdonable que el presidente actual, Eulogio del Pino, siga en la empresa cuando todo su tren ejecutivo de gerentes está siendo investigado y muchos están siendo pasados incluso a tribunales por presuntos hechos irregulares y actos de corrupción. Entonces el presidente PDVSA no sabía el presidente PDVSA. Ojalá él pudiera venir para acá y dar esas explicaciones que buena parte del país lo merece y lo necesita, porque PDVSA sigue siendo la columna vertebral de nuestra economía. Ahora, hablando de que precisamente PDVSA es esa columna vertebral de la economía, quizás la parte más fundamental, me gustaría su opinión respecto de esto que está en el diario El Universal. La mañana de hoy, el diario El Universal destaca como uno de sus principales titulares que estiman en 193.000 millones de dólares el monto total de la deuda. En este informe de la firma Torino Capital, calculan o aseguran que esta cifra de la deuda equivale al 97% del Producto Interno Bruto del país. ¿Qué tanto peso tiene PDVSA en este monto de la deuda? Mira, el Universal es un periódico, como tú sabes, afecto al gobierno, y que sea el Universal el que saque esta información lo reviste de mucha seriedad. Nosotros hemos venido planteando que la deuda externa tiene que ser reestructurada y que la deuda externa tiene que pasar un periodo de moratoria. Fíjate tú, el propio Estado panameño llevó a cabo a finales del año pasado una revisión de la deuda que Venezuela tenía con Panamá y empresas panameñas sin que lo solicitara Venezuela. Y en esa revisión se reestructuró la deuda de Venezuela con Panamá y se redujo la deuda a 1/3. Es decir, una deuda que era casi de 3.000 millones de dólares quedó en 1.300 millones de dólares, lo que significa que buena parte de esa deuda es ilegal, que buena parte de esa deuda se contrajo 2 veces, que buena parte de esa deuda se contrajo y los recursos nunca llegaron. Esa deuda tiene que ser revisada, reestructurada y el Estado tiene que pedir una moratoria de la deuda. Pero ¿cómo llegamos a estos niveles de deuda donde, repetimos, es un informe de la firma Torino Capital que reseña el diario El Universal? ¿Cómo llegamos a este punto, profesor Barreto, en momentos en los cuales hasta el año 2015 hubo en promedio la cesta petrolera venezolana entre los 90 y los 100 dólares por barril? Porque el gobierno y el Estado hizo una proyección sobre la base de un análisis falso, sobre la base de la idea de que los precios del petróleo iban a seguir creciendo de manera indeterminada durante un largo periodo, durante un largo tiempo, y que el periodo de los ciclos de recesión petrolera se había acabado, que habíamos entrado en un proceso creciente de crecimiento de la industria petrolera. Ese análisis, esa visión equivocada del negocio y del mercado petrolero trajo como consecuencia toda una estrategia de endeudamiento que, de haber sido correcta la previsión, hubiese sido también correcta la estrategia de endeudamiento. Ahora, PDVSA tiene una deuda entre 9 y 11.000 millones de dólares. Nada más PDVSA como empresa, tú me lo preguntabas, trató de pagar parte de esa deuda reestructurando los bonos de PDVSA y reestructurando su propia deuda a finales del año pasado. Dice Del Pino que le fue muy bien. Tengo entendido que solo 400 millones de dólares pudieron ser renegociados a futuro. Bueno, se habló del 51%. Se habló del 51%, monto. pareciera que no es exactamente esa cifra. En todo caso, buena parte de los ingresos petroleros están siendo utilizados por la propia PDVSA para pagar su propia deuda y no están entrando directamente al fisco. De manera que hay un problema grave, que no hay divisas y que las divisas que están entrando las estamos utilizando casi exclusivamente para pagar deuda, para honrar ese compromiso. Esto termina afectando, profesor Barreto, y usted bien lo sabe, todo lo que es la arquitectura económica y financiera del país. Por ejemplo, con el tema inflación. Ayer se conoció que por decisión del nuevo vicepresidente para el área económica, el ministro Ramón Lobo,
anuncian un sacudón, así fue catalogado, en la Superintendencia de los Derechos Económicos. Pero el objetivo sigue siendo prácticamente la fórmula que se ha aplicado hasta ahora, control de precios. Y son varios los sectores en el país que están pidiendo precisamente desmontar el control de precios en Venezuela. ¿Usted qué opina? Mira, el problema es que no ha habido una política que revise la estructura de costo y la estructura de precio de los productos. Y los precios los fija la especulación y el mercado. Sin una política de fijación de precios sobre la base de la manera como se constituye el precio real del producto, difícilmente tú puedes fijarlo. Ahora, hay una cosa que nosotros hemos denunciado y que también hemos propuesto, porque nosotros no solamente criticamos, nosotros básicamente proponemos. Nosotros hemos dicho, si el 67% de lo que se importa a Venezuela se hace con dólar subsidiado, con dólar a 10, que son medicinas y comida y alimentos, ¿por qué las medicinas y los alimentos son vendidos a precios exorbitantes y como punto de referencia el dólar paralelo, el dólar today? ¿Por qué? Porque el gobierno no saca una lista en internet que esté disponible para cualquiera, a cualquier hora, donde aparezcan todas las empresas y particulares que han recibido dólares preferenciales a 10 y que si tú llegas a una tienda a comprar una farmacia, por ejemplo, tú digas, la empresa tal y lo busques en el celular, recibió tantos dólares para comprar tales y cuales medicamentos. ¿Y por qué eso no se pone una etiqueta? ¿Te acuerdas la etiqueta de precio de venta al público? Y después pasó a ser precio máximo de venta al público. Una etiqueta en cada producto que diga, este producto recibió dólares preferenciales. Pero para irnos a la pausa, profesor, ¿por qué cree usted que no se publica esa lista de empresas? Yo necesito que tú invites a este programa a los responsables de esa política para que yo me entere también como ciudadano y por qué no se hace. De hacerse eso, mira, ya eso sería una línea cortafuego contra la inflación, porque casi todos los productos, te estoy diciendo, el 67% de los productos, alimentos y medicinas, se compran con dólares preferenciales y hay un 12% más que se compran con dólar CIMADI, ¿es que se llama? Sí, el CIMADI. El CIMADI. Entonces, dólar negro, dólar paralelo, solamente el 8% de las mercancías. Nosotros vamos a ir a la pausa, profesor Barreto, pero al regreso también vamos a revisar los comentarios de la audiencia que nos llegan a través de nuestra etiqueta en Twitter, numeral Primera Página, y hablar también del Gran Polo Patriótico, qué está pasando con el Gran Polo Patriótico y cómo se preparan para las próximas elecciones. Ya venimos con mucho más. 7:13 minutos de la mañana. Seguimos con Primera Página a través de la señal de Globovisión. Juan Barreto continúa con nosotros. Vamos a revisar, profesor Barreto, varios de los comentarios que recibimos a través de nuestra etiqueta en Twitter, numeral Primera Página. ¿Tiene cuenta de Twitter? Sí, @Juan Barreto C. Juan Barreto C, C de Cipriani. La usuaria que se identifica como Hortensia RT le pregunta, señor Barreto, ¿qué opina usted sobre la corrupción de los pasaportes en Irán? Tremendo escándalo. Bueno, ayer en CNN se transmitió un reportaje al respecto. ¿Que tiene información? Mira, bueno, lo lamento y ojalá no sea cierto. Ojalá sea una de esas joyas mediáticas que monta CNN para desprestigiar el país y no sea una información que termine consolidándose. Da vergüenza, ¿no? Si de ser cierto, sería lamentable. El señor Gianmarco Rivas le pregunta, señor Barreto, ¿cree que la idea del socialismo que profesaba el presidente Chávez la dañó su hijo Nicolás Maduro? Lo que pasa es que en Venezuela nunca ha habido socialismo. Aquí lo que fracasó fue el Estado rentista, un Estado hipertrofiado, un Estado elefantiásico, como un elefante en una cristalería, que se cree propietario de todo y que no ha permitido el desarrollo de verdad aguas abajo de una industria, de una agricultura. Lo que ha fracasado aquí no es el socialismo, de manera pues que mal podría atribuírsele a Maduro que fracasó el proyecto de Chávez en sus manos. Ahora, habría que ver si poniendo a alguno de estos personajes de la oposición al frente del Estado, llevando a cabo un proyecto al estilo Macri de corte neoliberal, llega a alguna parte. Yo creo que el problema de fondo no es la gobernatura del presidente Maduro, es el modelo de Estado y la forma de cómo se administra. El señor Frank Reyes Silva le pregunta o le comenta lo siguiente: la Asamblea Nacional está facultada para controlar, entonces ¿por qué no se apoya usted en ella?
llaman a los responsables y no comparecen. Sí, el problema es que la Asamblea Nacional entró en el juego de la polarización extrema y perdió de vista su papel institucional, de modo pues que solo nos quedan pequeños resquicios democráticos de algunos medios que eventualmente nos invitan para poder hacer estas denuncias. Por ejemplo, tenemos el caso de los compañeros de Chabasquén en el Estado portuguesa que se vinieron la semana pasada a llevar a cabo una protesta en el Ministerio de las Comunas. Eso no salió en ninguna parte, en ningún medio. 2000 comuneros del Estado portuguesa pidiendo viviendas que se las han prometido, tienen las tierras y no le llevan a cabo los proyectos de vivienda, y ellos ya están en capacidad incluso de ejercer funciones de Estado comunal, como lo dice la ley de comuna. Bueno, no fueron recibidos, todavía están esperando que el ministro Aristóbulo Isturbes los reciba, y lo que fueron fue acusados de opositores, de escuálidos, de cosas de esas, ¿no? De que eran financiados por la derecha. Feo eso, ¿no? Que el movimiento popular, que encarna una lucha, que lleva a cabo una pelea por sus derechos, se le descalifique y no se le atienda simplemente por soberbia y arrogancia. El señor Emilio Cañizales le dice: Juan Barreto, es un descaro venir a denunciar la corrupción en PDVSA y has apoyado hasta la lista Tascón. ¿Qué le responde? Y eso no se responde, ¿no? Yo creo que uno tiene una trayectoria y la trayectoria habla por uno. Mira, yo he sido hasta acusado de cosas de manera infame y yo he salido con mi cara bien lavada y mi frente en alto, demostrando mi honestidad, mi pulcritud, mi don de gente y mi capacidad incluso de rectificar los errores que he cometido. Ahora bien, yo nunca he amparado la corrupción en ninguna parte, siempre la he denunciado. La lista Tascón no fue un acto de corrupción, la lista Tascón fue una lista que hizo Súmate, María Corina Machado, y que Tascón la dio a conocer. Tú lo sabes, que se le filtró a María Corina Machado y que Tascón la dio a conocer. Entonces por allá fumea, dígale a María Corina Machado cómo fue eso que la lista de Súmate, de los que firmaron el referéndum de 2004, terminó en manos de Tascón. Yo no tengo nada que ver con eso. El señor Simón Pino le pregunta: ¿qué importa que se revelen actos de corrupción si aquí nadie va preso? Pero róbese un chocolate en una cadena de farmacia y verá que sí lo meten preso. Así es, yo estoy de acuerdo con eso. Se ha deteriorado y se ha debilitado el sistema judicial venezolano, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. El señor Roque Peñalver le dice: ¿qué causa la inflación el que el gobierno usa el Banco Central de Venezuela para imprimir dinero inorgánico, es decir, para pagar sueldos y pensiones? ¿Usted coincide? Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Si el dinero no está respaldado, si el dinero es solamente de carácter fiduciario y si la masa monetaria crece sin que exista crecimiento del Producto Interno Bruto, eso se convierte inmediatamente en inflación. El usuario @staglink182 le dice: ¿el carnet de la patria es obligatorio o solo para aquellas personas que se benefician de alguna misión? Mira, nosotros no hemos hecho de eso un problema. El que quiera sacarse ese carnet, que lo saque. El que crea que tiene alguna utilidad, pues que lo use. El que lo necesita por alguna circunstancia o alguna presión, pues que lo saque. Yo en mi caso, yo he dicho que yo tengo mi cédula laminada de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra mis derechos, mi nacionalidad, mi ciudadanía, y también consagra mis deberes. Yo la voy a seguir usando. De manera pues que yo no entiendo, ¿no? Simplemente debe ser porque soy bruto, no me lo han explicado suficientemente de qué se trata. Ojalá me lo expliquen en las próximas semanas y yo me convierta entonces en el mejor defensor de esa política. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, profesor Barreto, y no lo quiero despedir sin antes conocer su opinión al menos sobre dos temas ya para finalizar. El Gran Polo Patriótico, ¿se han venido reuniendo? ¿Continúan las reuniones del Gran Polo? ¿Cómo van las discusiones allí para las candidaturas? El Gran Polo tiene un funcionamiento irregular, pero sí funciona, ¿no? El Gran Polo es una alianza político-electoral, ojalá trascienda ese lindero, ojalá el Gran Polo Patriótico se convierta en una alianza orgánica, sea lo que el presidente Chávez soñó, una estructura y un instrumento para generar una nueva hegemonía política y no sea solamente un acompañamiento político-electoral al partido mayoritario, que es lo que hasta ahora ha venido siendo, cosa que no es mala, ¿sabe? Que yo no estoy criticando y estoy diciendo que no sirve por eso, no. Yo lo que en todo caso señalo es en las limitaciones que hasta ahora el polo tiene. Ahora, si comparas al polo patriótico con el saco de grillo, el saco de gato en que se convirtió la MUD, le llevamos una ventaja, ¿sabes? Si sería una elección presidencial en un hipotético escenario, este año 2017, ¿ganaría un candidato de la revolución o de la oposición? Bueno, mira, si el candidato de la revolución se plantea de verdad una ruptura con el modelo de Estado puntofijista, con el modelo de Estado rentista,
y plantea de verdad una revolución dentro de la revolución, tendría muchos chances. Ahora, si el candidato va a rodearse de mediática y justificaciones y va a terminar justificando políticas que hasta ahora no han dado resultados, por supuesto que podríamos una derrota. Ahora, la oposición no está en mejores condiciones, no te creas que la oposición tiene un plan, que la oposición tiene un programa, la oposición no plantea nada que no sea mejor a lo que está haciendo el presidente Maduro. La oposición no creas que son honestos, la oposición lo que pasa es que no ha tenido la oportunidad de robar, porque en la Cuarta República bastante que robaron y no dijeron nada y tampoco hay ningún preso. Entonces yo no creo que el debate sea gobierno-oposición. Yo creo que hay otras fuerzas, yo creo que hay otras corrientes y yo creo que dentro del chavismo hay distintas esperanzas que se han venido levantando desde la calle y estoy seguro que el chavismo se va a recomponer y estoy seguro que el chavismo desde las fuerzas originarias que lo constituyen puede dar una sorpresa. Muchísimas gracias, profesor amigo. Barreto, por Gracias. haber tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. El profesor Juan Barreto, secretario general del partido Redes, integrante del Gran Polo Patriótico.